Buenas tardes, les habla Marta Eugenia Rojas. Les voy a hablar de gestión de estrés y bienestar, de la materia de habilidades gerenciales y cambio organizacional. Gestión de estrés y bienestar, los aspectos esenciales es que es el estrés. El estrés es un proceso natural y habitual de adaptación de las personas al medio que les rodea. Consiste en activarse durante un periodo de tiempo y dedicar más recursos para resolver determinadas situaciones que requieren de un mayor esfuerzo. Una vez conseguido el objetivo, volvemos a desactivarnos y recuperarnos en la situación inicial. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos apresurados por un trabajo que debemos entregar, en nuestra empresa, entonces nos activamos en estrés. Y después de que entregamos ese trabajo, ese informe, entonces ya volvemos a la situación inicial. Estrés y adaptación. Entonces, ¿qué sucede si nosotros nos seguimos estresando? Entonces va a comenzar a caerse el cabello, se vuelve más quebradizo, resequedad en la piel, tensión muscular, respiración muy acelerada, presta más atención a las preocupaciones, duerme menos con el fin de dedicar más tiempo a resolver los problemas. Existen consecuencias como son los estresores, estrés y activación, estrés y afrontamiento, estrés y emociones, estrés factor de riesgo y estrés de rendimiento. Los estresores son estímulos, condiciones o situaciones que generan estrés. Está el estrés académico, que es en la época de los exámenes, cuando los jóvenes empiezan a presentar los exámenes. Estrés laboral, cuando hay que entregar resultados a corto plazo, como les decía. Estrés familiar, cuando hay conflictos en la familia, en el núcleo familiar y no hay apoyo. Estrés económico, cuando hay una situación de desempleo y hay una deuda que se debe pagar. Entonces, estos nos generan este tipo de estrés. Entre la activación, estrés y activación está una fase inicial y una fase final del proceso del estrés. Es una actividad cognitiva. Cuando empezamos a activarnos, las ideas están más claras y el objetivo dibuja una precisión. Nos ponemos en alerta o estar inspirados y permite trabajar de manera eficaz. Esto quiere decir que al inicio de nosotros tener un trabajo lo hacemos de una manera muy tranquila y al finalizar entonces ya empezamos a generar como ese estrés. Entonces acá está la fase final del proceso de estrés, cuando mantenemos el ritmo marcado en la primera fase durante mucho tiempo. Llega un momento en el que el funcionamiento óptimo se pierde, la capacidad de concentración se agota y comenzamos a pensar más en las sensaciones que en la tarea que debemos de desarrollar. Es decir, que nosotros empezamos a hacer el trabajo muy tranquilos y a medida que pasa el tiempo, que es el factor irritante que nos genera el estrés, entonces nos agotamos y perdemos como esa sensación de qué es lo que estamos desarrollando. Consecuencias, estrés y afrontamiento son las actividades que podemos realizar para reducir el impacto de una situación estresante. Cuando hacemos una evaluación de la situación y tomamos una decisión y un afrontamiento conductual. Cuando establecemos los comportamientos que vamos a poner en marcha para atender la demanda. El estrés y emociones, el estrés no solo produce emociones negativas, sino produce emociones positivas. Los jóvenes cuando están en los videojuegos haciendo o sea, realizando diferentes competencias en los juegos, entonces existe ese estrés que se llama de emoción, que hace que la emoción es un estrés de nivel, o sea, se dice que es un estrés positivo y estrés negativo cuando nos produce ansiedad. Factor de riesgo, entonces existen diferentes procesos de estrés. El estilo valorativo cognitivo que nos hará minimizar las consecuencias utilizando nuestros recursos para afrontar la situación. El estilo de afrontamiento, como les decía, que es una sensación de estrés, o sea, reducir la emoción o que puede ser positivo o negativo. La capacidad de adaptación y la resistencia, la inhibición o desinhibición social, la personalidad, si es introvertida, perfeccionista, rígida, de apertura afable. La reacción individual de nuestro cuerpo que produce cardiovascular o hiperreactividad. La sensibilidad a la ansiedad, el miedo, la información que poseemos sobre el estrés y las emociones.
los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, el hecho de haber sufrido o no un estrés intenso durante la infancia. Esos son como los factores más altos que se miden en nivel de riesgos. Acá tenemos como la escala, que es la ley de Jerker-Dorson, mide la productividad y el nivel de estrés, si es demasiado bajo, si es óptimo, si es demasiado alto. Al principio el proceso de activación es bajo, como consecuencia el nivel no está preparado para rendir, aunque nuestra actividad cognitiva funciona cada vez más rápido. Según nos vamos activando, este proceso cognitivo es cada vez mayor, con un nivel óptimo de estrés, alcanzamos un buen rendimiento y cometemos cada vez menos errores. Y si continuamos aumentando el estrés y la activación por encima del nivel medio, comenzamos a perder parte del control que teníamos sobre la actividad cognitiva y cometeremos más errores. Y hay unos tipos de estrés, el estrés laboral que les hablaba anteriormente, el estrés académico, el estrés con los cuidados informales, el estrés por enfermedad crónica, el estrés familiar y el estrés en la infancia y el maltrato. El estrés laboral, conjunto de respuestas cognitivas, fisiológicas y emocionales ante ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, la organización o el ambiente de trabajo. Es cómo reaccionamos física y mentalmente ante un reto como el desarrollo de nuestra profesión y ante un ambiente o circunstancias donde tenemos que desarrollarla. Entonces, lo que les decía anteriormente, pues que nosotros estamos trabajando y si nos piden un límite de tiempo entregar un informe, pues eso nos genera un estrés negativo. Y esa es como la situación de estrés laboral. El estrés académico, en la categoría de estrés académico no solo encontramos los problemas que sufren los estudiantes en época de exámenes o a la hora de entregar los trabajos o hacer presentaciones en público. También los profesionales de la educación, los profesores sufren este tipo de estrés. Entonces, todas las situaciones como el acúmulo de todas las materias hace que uno tenga que entregar informes por cada materia, entonces hace que uno se vaya estresando. Entonces, ya más adelante hablaremos de las técnicas para evitar ese tipo de estrés. Y el estrés en cuidadores informales, problemas de sobrecarga de desempeño por la mujer, cuando hace la aparición de enfermedades como la demencia o el hecho de que los hijos tarden de volar del nido, o sea, irse de sus casas, son funciones como cuidadora de hijos, padres, marido, enfermos y discapacitados. Ese es el tipo de estrés cuando las mujeres tienen que hacer ese tipo de funciones. Y estrés por la enfermedad crónica. Es cierto que las enfermedades crónicas provocan cambios significativos en la vida de las pacientes que afectan directamente su bienestar. Para afrontarlos hay que poner en marcha una serie de estrategias que se permiten superar la nueva situación, que haga que la enfermedad no se descontrole y que eviten la aparición de nuevos factores que empeoren la sintomatología. Estas estrategias consisten fundamentalmente en tener una baja intensidad de sentimientos negativos, tener un alto nivel de sentimientos positivos, ser responsable con el autocuidado, encontrar la satisfacción y el bienestar en otros aspectos diferentes al de salud, como la familia, los amigos y el trabajo. Como les decía anteriormente, cuando una persona está enferma, entonces debe apoyarse mucho en la familia, en el núcleo familiar, en los amigos y en el trabajo para que no se genere este tipo de estrés por la enfermedad crónica. Y concluyendo, entonces, que saqué mis conclusiones a través de la herramienta que hicimos de gestión de estrés. Entonces, aplicó la herramienta de gestión de estrés y, por ejemplo, aquí en las técnicas de relajación, yo tuve solamente 8 puntos porque realmente no hago esa técnica de relajación porque a veces uno se estresa mucho y se olvida hacer esa pausa. Entonces debemos administrar bien el tiempo, hacer listas y priorizar tareas, compartir frustraciones con personas allegadas que nos escuchen para estar más relajados, como el núcleo familiar, al esposo, a los hijos, para que ellos sepan cómo nos fueron en el día, en nuestro trabajo y cómo nos sentimos en el día a día. Y la relajación para mantener la confianza y definir las prioridades y tener un equilibrio teniendo diversos intereses, no solamente el trabajo, como les decía antes, no solo se dedica uno a trabajar, sino también a estar tranquilo o en otros, compartiendo otro tipo de situaciones con el grupo de familia. Muchas gracias por su atención.